Recording. Ya. Y iba a pegar una cosita en el PowerPoint donde tenemos las fechas de las pruebas. ¿Dónde están las fechas de las pruebas? ¿Dónde quedaron las fechas de las pruebas? Las había descargado. Aquí está. Listo, ahora sí, se viene. ¿A dónde se quedó el Zoom? ¿Dónde está? ¿Quién viene llegando? La María Sofía. Ya. Aquí está. Listo, listo. Aquí estamos. Es presentaciones con diapositiva. Aquí. Aquí tenemos las fechas de las pruebas disponibles para que le den un vistacillo. Ya recuerden que de la unidad vamos a tener la prueba el día, está el 26 de agosto, ya a fin de mes. Nos quedan esta semana, nos quedan 2 semanas y cerramos esta unidad, ¿ya? Para dejar ahí la poesía tranquila. Y vamos a tener, sí, pues ahí tenemos y la otra prueba del libro que vamos a tener va a ser Yosimio. Aquí está, para el 27 de septiembre, post vacaciones de 18. Y ahí estaban todas las notas de todas las pruebas, así que del departamento de lenguaje, en el caso de que usted quiera mostrarle las fechitas de las pruebas, si usted tiene algún hermano en otro curso, las pudo haber visto. Profe, ¿puede devolverse para sacar una foto? Perfecto, pues. Ay, esta era. La voy a agrandar. Ahí está. Y aquí están las de todos. Todos las fechas de las pruebas. Gracias. Ya. Y aquí vamos a compartir en grande y lo vamos a dejar ahí y echar. Sí, Patricio, no les queda tanto. Alcanza a terminar de más, pero apures. Ya, hoy día vamos a trabajar. Aquí dice, ¿a quiénes amamos en este mundo? Y no, el objetivo de la clase va a ser interpretar expresiones figuradas que se utilizan en poemas para describir la naturaleza. Igual hemos estado, cierto, como analizando mucho poema de amor y hemos dejado un poco de lado la naturaleza, así que hay que avanzar un poquito. Recuerden que el amor, el amor, la unidad se llama experiencias de amor y naturaleza. Para eso vamos a comenzar leyendo la siguiente afirmación, esta cita, y que está en el libro igual de clases de ustedes, que dice, ¿qué te hace pensar en la cita de Carl Sagan? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Y vamos a leer lo siguiente y ustedes me tienen que responder si están de acuerdo. Dice así, la primera fotografía de nuestro planeta visto desde el espacio fue tomada en 1972 por el Apolo 17 en su camino a la Luna. En 1990, la sonda espacial Voyager 1 logró una nueva imagen de la Tierra, muy distinta a la anterior. A 6 millones de kilómetros cerca de Saturno, la Voyager mostró el lugar que habitamos como un pequeño punto de luz, apenas distinguible en el universo. Esta imagen es conocida como el punto azul pálido. Sobre este, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan afirmó: debemos tratarnos mejor unos a otros y perseverar, y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos. Ya, y de entonces volvamos.
¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Carl, el científico astrónomo, que dice que debemos tratarnos mejor unos a los otros y perseverar y amar nuestro punto azul pálido, la Tierra, ¿cierto? El único hogar que conocemos. Ahí el Máximo me dice sí, el Patricio sí, la Javi sí. Sobre todo, pensando que esta semana vieron las noticias que dice que el calentamiento global no tiene vuelta atrás. Que ya no, ¿cierto? Dicen que sí, me dicen. Salieron científicos diciendo que ya el calentamiento global, ¿cierto? Sí, claro, y el Patricio nos dice, con muchos árboles a lo mejor se podría mejorar. Sí, y ahora estaban diciendo que no hay vuelta atrás, y es cosa cierto de ver las noticias y ver cómo, por ejemplo, ahora en el hemisferio norte hay un calor horrible, ¿cierto? En veranos de 45 grados, imagínense 45 grados de calor, y nosotros morimos con 30 y algo y estamos así, ¡ah! Imagínense 45 grados de calor. Vi que la NASA vio algo en el mar, que por eso, ¿cuánto quieren ir a Marte? Sí, como que por eso yo creo que a lo mejor están tan interesados de visitar otros planetas también, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias a aquellos que participaron en hablar. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos trabajando de los temas, que dice el lenguaje poético, ¿cierto? En clases anteriores, ¿cierto? Que llevamos de la unidad, hemos visto poemas que trabajan, ¿cierto? La visión del hablante sobre la naturaleza. El lenguaje usado, ¿te parece? Ah, ya, vamos de nuevo. En las clases anteriores es cierto que nosotros hemos estado trabajando la poesía. ¿Ustedes consideran, cómo encuentran que es el lenguaje que se utiliza en la poesía? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Qué me dicen? Subjetivo, me dice la Javi. Muy bien, ¿cierto? Estamos hablando, primero que todo, es subjetivo y objetivo. El Patricio me dice, primero es subjetivo. A veces, primero que todo, ¿qué es? Pregunta. Ya. Objetivo quiere decir que es un lenguaje literal, que no necesita interpretación, ¿ya? Mientras que un lenguaje subjetivo tiene que ver con lo interpretativo, ya que nosotros tenemos que darle nuestro propio significado. ¿Se entiende? Como que nosotros tenemos que interpretar lo que dijo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, teníamos esa clase de estar, cuando salían los del, ¿cómo se llama este? El de doblado, y nos daba puras palabras que nosotros teníamos que interpretar? ¿Se refiere al de Loki en Chile? Ese mismo. ¿Se acuerdan que ahí decía, ¿qué es carrete? ¿Qué es hacer una vaca? Eso es lenguaje subjetivo. También el de a ver si salta la liebre. También, muy bien, estar peinado para atrás, le decía. Muy bien, por ejemplo, ese tipo de lenguaje es subjetivo, porque necesita que nosotros lo interpretemos. Porque si uno dijera hacer una vaca y nos fuéramos a lo literal de hacer una vaca, no tiene sentido. ¿Ya? Por eso dice esto de objetivo y subjetivo. Y por eso dice aquí que los poemas suelen expresar sentimientos, emociones o ideas acerca de algún elemento o experiencias que llaman la atención del poeta, sobre el cual éste crea una nueva realidad mediante el lenguaje. Eso es lo que tienen que darse cuenta ustedes, que el autor, el poeta, crea una nueva realidad. Es un creador. Y como dice aquí, crea como un nuevo mundo, en realidad crea como una nueva realidad, nuevos conceptos, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que interpretar esto. Estas se recrean, es decir, aunque un poema hable de cosas conocidas, ¿cierto?
y se presentan como nuevas y únicas, pues expresan una subjetividad particular, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, nosotros tenemos que interpretar estos poemas. Así, el objeto lírico pasa a ser un tema específico mediante la voz del hablante lírico. Por eso, por ende, por ejemplo, por mucho que, no sé, estuvimos leyendo la clase anterior, un poema sobre el amor, independiente de que sea un tema que se ha escrito mucho, cada poeta crea un poema único, definiciones únicas, ¿ya? Y estamos ingresando a su propio mundo, a su propia forma de pensar. Recuerden que el objeto lírico es de quien se habla en el poema, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que es quien habla. ¿Alguna duda, pregunta respecto a eso que acabamos de ver? ¿De esta definición? ¿No? Ya, perfecto. Sí, Javi, ese ejemplo también, la Javi me decía, el ejemplo del chancho pelado. De cierto lenguaje figurado. Ya, no hay preguntas. Ya, entonces hoy día vamos a trabajar un poema y vamos a describir, vamos a preguntarle así como, ¿cómo describe el hablante a la naturaleza en el siguiente poema que se llama Erraba solitario como una nube? ¿Ya? Y para poder identificar esto, para poder responder esta pregunta, vamos a leer el poema, ¿cierto? Vamos a inferir el objeto lírico, vamos a partir del objeto lírico, ¿cierto? De qué se habla. Vamos a encontrar pistas como observar el título, marcar de qué habla en las primeras estrofas, observar cómo se habla o de lo que se habla y responder de qué habla el poema. Marcar, ¿cierto?, todas las estrofas que me indiquen la evidencia textual y finalmente otorgar significado. ¿Ya? Y aquí está el poema. De Erraba solitario como una nube, de William Wordsworth. Dice, un día erraba solitario como una nube, que flota en las alturas sobre valles y colinas, cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados. Junto al lago, bajo los árboles, se estremecían y bailaban en la brisa. Sin interrupción, como las estrellas que brillan, titilaban en la Vía Láctea. Se extendían como una línea infinita. A lo largo, los márgenes de aquella ensenada, de una sola mirada vi más de 10.000 narcisos que movían sus cabezas en animadas danzas. También las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Un poeta solo podía sentirse alegre en tan jovial compañía. Yo miraba y miraba, pero no sabía aún cuánta riqueza me había proporcionado esta visión, porque muchas veces cuando descanso en mi lecho ocioso o pensativo, vuelven repentinamente a brillar ante ese ojo interior, que es la felicidad de los solitarios, y mi alma se llena entonces de deleite y danza de los narcisos. Ya, entonces primero vamos a identificar el título, ¿cierto? El título dice, erraba solitario como una nube. ¿Qué es? ¿Ustedes saben qué significa erraba solitario como una nube? ¿Qué es errar, erraba solitario como una nube? Sí, bien igual, Patricio. Miren, estaba buscando el significado aquí en Google y errar, ¿cierto? Me dice que es cometer un error o equivocarse. Y el Patricio me decía lo mismo, me decía equivocarse, me dice la Antonella, y el Patricio me dice es fallar. Claro, pero ¿cómo va a fallar una nube?
No, recuerden que dice erraba solitario, solitario como una nube. Y entonces, aquí tenemos el segundo significado de errar, que es ir de un lugar a otro sin un fin, un motivo ni un destino. ¿Ven? Ahí, según solo el contexto. Recuerden, ¿se acuerdan que la otra vez vimos que el contexto me entrega las pistas? Ir solo como una nube. Claro, ir como de un lugar a otro, solo como una nube. Eso es errar solitario como una nube. Ya, erraba solitario como una nube. Después decimos, ¿cierto? Lo segundo que teníamos que hacer, observar el título, lo hicimos. Marcar de qué hablan las primeras estrofas, ¿cierto? Y aquí decimos que la primera estrofa, acá está, habla, ¿cierto?, de la cantidad, de una cantidad de narcisos. Cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos. ¿Ven? Por eso dice una muchedumbre, o sea, un montón, muchos narcisos. ¿Saben qué son los narcisos? Eso, sí. La Javi me dice una flor. Sí, una flor. Esos son los narcisos, porque dice, cuando de pronto vi una muchedumbre. Cuando uno le dice muchedumbre a algo, ¿a qué se refiere cuando yo digo, no está frente a la muchedumbre? Cuando hay muchedumbre, uno habla de personas, ¿cierto? Muchedumbre, muchas personas juntas. Pero dice aquí, cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos. ¿Un ejército? Los narcisos son ejércitos. Un montón de narcisos se puede considerar un ejército. ¿Qué dicen ustedes? Es como un campo lleno de flores. Ahí me dice la Javi. Sí, eso es como que, para que ustedes se vayan imaginando, recuerden que aprendimos eso de, son imágenes en la poesía, nosotros nos vamos imaginando lo que dice. Como un campo lleno de flores, como dice la Javi. C. En los párrafos se describe cómo son los narcisos, ¿cierto? Después aquí me sigue, ¿cierto? Entregando información, porque me sigue diciendo, se extendían como una línea infinita, como que siguen hablando de los narcisos, nos dicen cómo bailan, también las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que la prisión. ¿Ven? Hay como que nos entrega mucha información sobre los narcisos, ¿ya? Porque dice, la compara. Sin interrupción, como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea, se extendían como una línea infinita. ¿Quiénes? Los narcisos. Estaban en una línea infinita seguida. Y después dice, ¿de qué habla el poema? ¿De qué se habla en el poema? Y aquí dice, ¿cierto?, de unos narcisos que el hablante se encontró en un camino y que lo alegraron su corazón. Porque, ¿cierto?, dice, porque muchas veces cuando descanso en mi lecho, es decir, cuando estoy acostada, ¿cierto?, ocioso y pensativo, cuando no tengo nada que hacer, ¿cierto?, vuelven repentinamente a brillar ante ese ojo interior que es la felicidad de los solitarios. ¿Ya? Como que uno adentro, ¿cierto?, cuando uno está solo, también se siente feliz. Y mi alma se llena entonces de deleite y danza con los narcisos. Exacto. Entonces, por eso, ahí ven que está hablando, ¿cierto? Este poema, por ejemplo, un poema que habla sobre el amor, pero sobre un narciso, no sobre una persona como habíamos tenido la oportunidad de analizar. Anteriormente solamente analizamos el amor, pero a una persona, un alguien, todo el rato. Pero ahora estamos viendo el amor que se puede, que uno puede tener, pero a un objeto o cosa. ¿Cierto? Y aquí tenemos las marcas del objeto donde lo describen y luego vamos a otorgar significado. Ahora vamos a buscar las expresiones figuradas. Por ejemplo,
Recuerda las expresiones figuradas, ¿cierto? Las expresiones figuradas son las figuras literarias y nosotros hemos estado analizando 5 figuras literarias. Vamos primero, dice, cuando de pronto vi una muchedumbre de un ejército de narcisos dorados. ¿Ustedes qué figura literaria consideran que es esta? ¿Qué se le está haciendo? ¿Qué está describiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está haciendo una comparación? ¿Qué está haciendo? Porque aquí estamos, cuando dice, cuando de pronto vi una muchedumbre, ¿cierto? Un ejército de narcisos. ¿Los narcisos pueden ser un ejército? ¿Pueden ser consideradas una muchedumbre? Hablan de muchos, sí, pues hablan de muchos, pero ¿esto es una cualidad humana o de verdad los narcisos uno puede decir que hay un ejército de narcisos? Ya, por ejemplo, el Patricio, ¿cierto? El Patricio le entregó significado a la expresión figurada que era que cuando vi de pronto una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados, que quiere decir que había muchos ciertos narcisos. ¿Ya? Y eso está súper bien. Luego dice, junto al lago, bajo los árboles, se estremecían y bailaban en la brisa. ¿A qué se refiere con eso que se estremecían y bailaban en la brisa? Los narcisos. ¿Cómo se estremecían y bailaban en la brisa? Con el viento, muy bien. Entonces, cierto que como que los narcisos se movían, cierto, al vaivén del viento. Muy bien, Patricia. Después dice, sin interrupción, como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea. Se extendían como una línea infinita. ¿Y esto qué querrá decir? Estaban plantados en línea recta. Perfecto. Bien, Patricio. Y dice que, y aquí dice, y que movían sus cabezas en animada danza. A lo largo de los márgenes de aquella ensenada, de una sola mirada vi a más de 10.000 narcisos, que movían sus cabezas en animada danza. ¿Eso qué querrá decir? ¿Qué querrá decir eso? Ese no se me pone. Acá, claro. Que movían sus cabezas en animada danza. ¿Cuál es la cabeza de la flor? Debe ser como la flor, ¿cierto? Donde está el pétalo, la flor misma. Y que movían su cabeza, que en realidad se movían con el viento, sigue siendo como movimiento del viento. Los pétalos, eso, exacto, donde están los pétalos, ahí eso se estaban moviendo, que movían sus cabezas. Y luego dice, también las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Como que ¿cierto? También las olas danzaban junto a los narcisos, pero los narcisos estaban más contentos que las olas.
Uy, se pegó. Está saliendo todo el rato lo mismo. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya. Se seguía moviendo con el viento como forma de ola. Sí, muy bien, Patricio. No sé qué le pasa al PowerPoint. No lo vamos a dejar ahí. Ya. Ya, entonces dijimos ya que el objeto lírico es el narciso, porque es de quien se habla. Ya, ahora en realidad yo creo que nos falta más a nosotros es el lenguaje figurado. Ya. Por ejemplo, cuando dice, cuando de pronto vi un ejército de una muchedumbre, por ejemplo, una muchedumbre, como dice aquí, es una gran cantidad de gente. Y un ejército es una gran cantidad de soldados. ¿Ya? Pero se lo están atribuyendo a un narciso. Un narciso es un objeto inanimado. Los narcisos no pueden ser una muchedumbre porque no son personas. Recuerden que cuando hablamos de las figuras literarias, dijimos que está la personificación, que es entre atribuir cualidades humanas a objetos o animales. Y ahora se le está haciendo eso, se le está atribuyendo cualidades humanas a un narciso. ¿Se entiende eso? ¿Usted, Patricio, lo entiende? ¿La Javi lo entiende? ¿Los Joaquines? Sí, yo entiendo que lo digo. Ah, ya, perfecto. Y acá, por ejemplo, este que dice se estremecían y bailaban en la brisa. ¿Qué figura literaria vendría siendo esa? Ah, ahí, Javi, mire, parecía que estaban bailando. Exacto, porque mire, ¿y quiénes bailan? Las flores. Sí, pero sí, muy bien, ¿cierto? Bailaban las flores, pero las flores pueden bailar. No pueden, ¿cierto? Porque quienes bailan son las personas, son acciones humanas. Exacto, Javi, personificación. Muy bien, ya hay que seguir. Yo creo que la otra semana, que sería la última semana que nos va quedando, una semana y media, vamos a darle fuerte con las figuras literarias, porque eso nos faltan, ¿ya? Ya, ya chiquillos, lo vamos a dejar hasta ahí. No hay tarea porque ustedes ya tienen suficiente con lo del libro, así que solamente lo dejamos ahí para repasar, ¿ya? Y nos va a ir quedando solo ir trabajando más las figuras literarias, porque el objeto, la blanca y todo eso lo trabajan bien, ¿ya? Chao Patricio, chao, chao. Tía, ¿cuál es su Classroom? Ya, deje mandar el link de Classroom y estamos listos, ¿ya? Clases, copiar. Copiar enlace de invitación. Para todos en la reunión. Ya, ahí está. Ahí está el. No, me lo estaba pidiendo la. Ay, no me acuerdo quién era. La Antonella. ¿Ya Antonella lo copió? ¿Listo?